las conversaciones. Saludos a todos. Buenas tardes. Antonio, abre el micro. Abre el micro, Antonio. Antonio, abre. Perdón. Ahora. Sí, ya lo he abierto. Buenas tardes a todos. Mira, ayer hablé con Jordi Ratés, que como sabéis es el presidente de Agora Cuántica, y me dijo que a todo el mundo le hacían falta unos días de vacaciones, porque aquí estamos muy, digamos, parece mentira que estemos en el mes de julio. Hombre, en el hemisferio sur no, ya sé que no estáis de vacaciones, ¿no? Pero en el hemisferio norte sí. Y claro, a mí Jordi me preguntó hace 3 o 4 semanas que si pensábamos tomarnos un respiro. Yo le dije que sí, pero claro, con todos los follones que han sobrevenido después, pues lo del respiro se nos ha olvidado, ¿no? Entonces, lo que quería deciros es lo siguiente, y es que vamos a tener este coloquio hoy y otro la semana que viene. Y luego nos despedimos hasta septiembre, hasta el 1 de septiembre. Bueno, el 1 de septiembre o no sé qué día, pero bueno, hasta septiembre. Un poco con idea de que todo el mundo descanse y también, bueno, pues porque yo creo que también a todos nos hace falta también oxigenarnos un poco, ¿no? El 1 de septiembre es Es, viernes, Antonio. Por lo tanto, es viernes. Bueno, pues todos vale. tendremos muchas ganas de reemprender estas conversaciones. Por lo Pues tanto, entonces podemos quedamos quedar emplazados para el el 1 1 de de septiembre. septiembre. Sí, muy bien, muy bien, Perdón, primero para el muy viernes que bien. viene y Perfecto. después para el 1 de septiembre. Sí. Bueno, y luego, claro, yo hoy tenía un poco algunos temas que había Disculpa, traído, Antonio, pero como casi perdona, siempre, sí, perdona, que sí. es de hacer notar que aparte de Sudáfrica tenemos contactos en Singapur y en Filipinas también, en Canadá, ya Ah, lo hemos mira, dicho, sí, etcétera. sí, bueno, Pero esto cada vez se está volviendo más internacional. Adelante, bueno, Antonio. efectivamente, efectivamente aquí veo a Miguel Lorza, que está en Filipinas, y luego pues ya no sé, a más gente pues ya no les tengo situados. Pero bueno, lo que, lo que quería decir es que yo traía algunas ideas para este coloquio, pero se puede decir que a todos nos ha sorprendido un poco la noticia de lo de Torre Ciudad, ¿no? Lo del nombramiento del nuevo rector de Torre Ciudad. Entonces, bueno, yo creo que en este coloquio, como estamos gente que eh, estamos dispuestos a escuchar a los demás y a hablar desapasionadamente del tema y a no... hombre, yo he visto en algún artículo de opinión en el foro, he visto que ha habido insultos a personas que opinaban de distinta manera y tal. Bueno, yo creo que no hay que llegar a esas situaciones, ¿no? Se podrá estar a favor o en contra, pero lo que siempre se puede hacer es hablar, ¿no? Entonces, yo lo que querría sobre este tema es empezar diciendo un poco lo que yo veo de esto después de haber leído bastante. Aquí contamos con gente mucho más versada que yo, como Ricardo, o también quizá Agustín Estrada, ¿no? O Adelardo, en fin. Bueno, o sea, gente que seguro que conoce cuestiones de derecho canónico y que puedan estar relacionadas con esto. Entonces yo querría exponer un poco cómo me parece que está la cosa. El asunto, me parece a mí que aquí se han mezclado dos aspectos. Un aspecto de tipo patrimonial, ¿eh? Y un aspecto de tipo canónico, y se han entremezclado. Y me parece a mí que una cosa buena es separar un poco las cosas
y atenerse a lo que significa cada cosa. La primera comunicación es del obispo de Barbastro Monzón, en donde dice que después de haber requerido varias veces a la prelatura para que propusiera una terna, y al no haber recibido respuesta en ese sentido, pues el obispo de la diócesis, en uso de las facultades que le atribuye el Código de Derecho Canónico y el hecho de ser él parte de la estructura jerárquica de la Iglesia, pues ha nombrado rector del santuario de Torre-Ciudad a un sacerdote de su diócesis, y ha nombrado a otros sacerdotes que son los que actualmente están en el templo de Torre-Ciudad. Les ha nombrado para que colaboren con él en la asistencia pastoral. Claro, una noticia así, yo creo que no habría causado ningún tipo de revuelo en ningún sitio. De hecho, sin ir más lejos, el obispo de Barbastro no solo ha nombrado un nuevo rector en Torre-Ciudad, sino que ha nombrado un nuevo rector en otro santuario de su jurisdicción, que es el Santuario del Puello. Y, curiosamente, en el Santuario del Puello no ha habido ningún problema, y sin embargo, en el santuario de Torre-Ciudad, esto ha supuesto que ahí se haya levantado en armas el Opus Dei. Entonces, hay una nota de la Oficina de Información de la Prelatura en donde dice, viene a decir más o menos, o a poner en duda la validez de ese nombramiento, a pesar de que el obispo ha invocado el artículo 557 del Código de Derecho Canónico. Hombre, de todas formas, voy a hacer un inciso. Yo cuando leí esa nota del obispado de Barbastro, pues con independencia de lo que cada uno opine, lo que sí parece al menos posible o verosímil es que el obispo de Barbastro no habrá tomado una decisión así a la ligera, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ha hecho varios requerimientos al vicario regional del Opus Dei, a Ignacio Barrera, ¿no? Y luego también se ha sabido algo que ya lo habíamos comentado en estas reuniones hace varias semanas, y es que el prelado del Opus Dei, cuando estuvo en Valencia, pues tuvo una reunión con el obispo de Barbastro. Claro, yo en varias ocasiones aquí, en plan de broma, he dicho aquello de ¿a qué dedica el tiempo libre? O Cáriz, ¿no? O sea que, parafraseando a esa canción de José Luis Perales, ¿a qué dedica el tiempo libre? Bueno, pues el tiempo libre lo dedica a ver al obispo de Barbastro Monzón. O sea que, y también algunas veces hemos parafraseado a John Lennon, que a su hijo le decía aquello de que la vida es lo que te pasa mientras estás pensando en otras cosas. Claro, hay pues muchos supernumerarios y familias que van ahí a las tertulias estas de Valencia o de Murcia, pues creen que el prelado ha ido a verles a ellos. No, el prelado ha ido a otras cosas. O sea, la vida no es lo que ellos creen, sino la vida es lo que pasa mientras ellos están pensando en otras cosas. El prelado habrá ido a tener una tertulia con ellos, ¿vale? Pero sobre todo ha ido a hablar con el obispo de Barbastro Monzón sobre un tema muy serio. Y se ve que en esa reunión hubo una mediación de la conferencia episcopal, pero aquella reunión terminó en fracaso. Y el obispo de Barbastro le había dado como ultimátum al vicario del Opus Dei el día 30 de junio. Y le dijo que si el 30 de junio no había presentado una terna, que nombraría a un rector del santuario. Es así que el Opus Dei no ha contestado, pues el obispo de Barbastro Monzón ha procedido a nombrar a un rector.
Claro, ahí hay una cuestión que yo creo que es interesante tenerla en cuenta, y es que el obispo de Barbastro Monzón no ha planteado ninguna cuestión patrimonial, ¿eh? Incluso el obispo de Barbastro Monzón estaba dispuesto a nombrar como rector a un sacerdote de la prelatura del Opus Dei, porque le pidió al vicario una terna. Luego quiere decir que si el vicario del Opus Dei le hubiera presentado una terna y en esa terna todos los sacerdotes de la terna hubieran sido sacerdotes numerarios del Opus Dei, pues el rector habría sido un sacerdote numerario del Opus Dei sin ningún problema. O sea que ahí la cuestión no es que el obispo quisiera nombrar a otro, sino que lo que quería era que se respetara su potestad de nombrar. Es decir, que el obispo es consciente de que él es parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. Y el Opus Dei no, porque así consta en el Código de Derecho Canónico, así consta explicado en la Carta Juvenesit Ecclesia, así consta en la Constitución Predicate Evangelium y así consta en el motu proprio ad carisma tuendum. O sea que el Opus Dei no forma parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. Y en cada diócesis, el obispo es, por excelencia, el liturgo. Es decir, es el que dirige la liturgia en esa diócesis. Y no hay que olvidar que en un santuario se llevan a cabo sacramentos, ahí está expuesto el Santísimo, se celebra la Santa Misa, se predica el Evangelio lícitamente, y todo eso no, es algo que no es ajeno al obispo, sino que es que el obispo ahí no es que tenga algo que decir, es que lo tiene todo que decir, porque este santuario está dentro de la parroquia de Volturina y dentro de la diócesis de Barbastro Monzón. O sea que el obispo ahí no ha planteado, a ver, algo ha pasado. Bueno, bien. Sí, lo que quería decir es que el obispo ahí no ha planteado ningún problema de tipo patrimonial. No ha planteado ningún problema de tipo patrimonial, sino simplemente ha hecho valer su derecho, de acuerdo con el derecho de la Iglesia, a nombrar él el rector, incluso aceptando que se lo propusieran otras personas. Claro, ahí el Opus Dei, al rebelarse contra esto, de alguna manera lo que se está rebelando es contra la potestad del obispo de nombrar rector de un santuario dentro de los límites de su diócesis. Esto es algo muy grave. Esto es algo muy grave. ¿Cuál es la nota que ha emitido el Opus Dei? Bueno, en la nota que ha emitido el Opus Dei, ahí dice algunas cosas que no son verdad. Como por ejemplo, dice que el santuario de Torre Ciudad es algo así como un oratorio similar a los oratorios de los centros del Opus Dei. Eso no es verdad, porque los oratorios de los centros del Opus Dei son parte de una residencia. Y para entrar en el oratorio tienes que entrar primero en la residencia. Y desde el punto de vista litúrgico, los oratorios son oratorios semipúblicos. Es decir, que tienen acceso a ellos las personas que viven en esa residencia y algunas personas más que puedan estar invitadas a acceder a ese oratorio pues para rezar o para asistir a la Eucaristía o lo que sea. Pero eso es un oratorio semipúblico al que se accede a través de la residencia. Y de hecho, en los estatutos del Opus Dei, al final del todo, cuando habla de las relaciones entre el Opus Dei y los obispos diocesanos, una de las cosas que se dice es, primero, que el Opus Dei, el obispo tiene derecho a acudir siempre que quiera a inspeccionar los centros del Opus Dei, pero solo el oratorio y la sacristía.
¿Por qué es eso? Pues porque es que el obispo de la diócesis es el liturgo por excelencia y es el que tiene la autoridad máxima en todo lo relativo a los espacios sagrados, ¿eh? Entonces, claro que puede entrar, o sea, a lo mejor el obispo no podrá entrar en el dormitorio de un numerario, o en el comedor, pero sí puede entrar en el oratorio de un centro, por supuesto. Pero el santuario de Torre Ciudad no es un oratorio, ¿eh? En primer lugar, porque nunca se ha tenido por tal, ¿eh? Siempre en el Opus Dei y fuera del Opus Dei, siempre se ha tenido por un santuario, ¿eh? Es más, históricamente siempre aparece como un santuario, ¿eh? O sea, en los libros en donde se habla de Torre Ciudad, en los libros históricos, aparece como un santuario. Entonces, la diferencia es que el santuario de Torre Ciudad no es un oratorio semipúblico al que se acceda desde dentro de una residencia, sino que es un santuario público en donde se ejerce el culto público de la Iglesia en una diócesis y donde esos cultos están expuestos públicamente a todos los fieles y todo el mundo sabe los cultos públicos que se llevan a cabo en ese santuario. Por tanto, ese santuario tiene unas horas de apertura y de cierre como cualquier templo de cualquier diócesis, pero no es un oratorio, es un santuario. También es verdad que en Torre Ciudad hay un centro de numerarios, también es verdad, claro, pero ese centro de numerarios está dentro del santuario, no al revés. O sea que para acceder al santuario no hay que pasar por el centro de numerarios, como se pasa en el caso de un centro de numerarios normal, sino que está al revés. O sea que para ir al centro de numerarios pasas por el santuario, ¿eh? O sea que es distinto, es totalmente distinto. Perdona, Entonces, Antonio, ¿qué? Joseph María tiene la mano levantada. Sí, José María, sí. Yo quería decir dos cosas y es que repasando la documentación que estos días ha publicado el Opus, me he encontrado con dos curiosidades. Una, que de repente, porque les conviene más, han empezado a decir que Torre Ciudad es un oratorio, cuando en su propia memoria anual del 2022, que está disponible en su página web, utiliza en 28 ocasiones la palabra santuario para referirse al lugar, y ni una sola la de oratorio. Y la otra cosa que quería decir es que el famoso patronato, que es una fundación, que no se sabe exactamente qué es, quien gobierna Torre Ciudad, es decir, una serie de pantallas para ocultar la titularidad, como siempre, precisamente el 13 de julio, es decir, pocos días después de que Antonio Moya sacudiera el árbol, presentó el informe del patronato que determina que la junta directiva tal y que cual. Pero fijaros que hasta ahora prácticamente no habían dado ninguna explicación de ningún tipo y de repente el 13 de julio se les ocurre que tienen que pasar cuentas. Bueno, eso son dos detalles que para ellos ahora les convenga más definir Torre Ciudad como un oratorio porque pueden cogerse a no sé qué artículos del derecho canónico, pero que siempre ellos mismos le han llamado santuario, no oratorio. Bueno, he dicho. Bueno, vamos a ver, sobre ese tema, claro, salta a la vista que, por ejemplo, en una iglesia pública tenga que haber un nombramiento de rector o de párroco o lo que sea. En un oratorio no hay nombramiento, porque ese oratorio semipúblico tiene un uso, digamos, particular para los que viven en esa residencia,
y para algunas personas más que son invitadas por los que viven en esa residencia. O sea que yo, en los 42 años que he estado en el Opus Dei, nunca he tenido noticia de que el prelado o el vicario regional nombrara un rector del oratorio del centro. Me parece, siempre me ha parecido una cosa, vamos, es que nunca he oído una cosa semejante, ¿no? Pero bueno, aquí hay, claro, ¿por qué el Opus Dei incide en el tema patrimonial? Pues porque dice que, claro, perteneciendo al Opus Dei a través de una sociedad interpuesta, el templo de Torre Ciudad, pues el obispo no tiene por qué interferir ahí. Pero claro, eso es una maniobra que salta a la vista, que es muy falsa, porque el obispo no se ha metido en temas patrimoniales. El obispo no ha puesto en duda ningún aspecto de tipo patrimonial de nadie, sino simplemente ha hecho valer su autoridad como obispo diocesano para nombrar el rector de un templo público. Entonces ahí ya empieza a haber más tema de fondo, y es que no sé si es el comunicado del obispo o del Opus Dei, porque ya se me han juntado todo, pero parece ser que el Opus Dei plantea que hay un convenio de, o mejor dicho, no sé cuál de los dos lo plantea, pero parece ser que el templo es propiedad del Opus Dei, del Opus Dei o de una sociedad interpuesta del Opus Dei. Y no solo el templo, sino todos los alrededores. Los que hemos sido del Opus Dei sabemos, porque, hombre, yo, digamos que, aunque no estuve en la inauguración de Torre Ciudad, casi estuve en la inauguración de Torre Ciudad, porque Torre Ciudad se inauguró el 7 de julio del 75 y yo fui ahí por primera vez en agosto de ese año, o sea, recién inaugurado. Entonces, yo sé, porque eso siempre se ha comentado en el Opus Dei, que los terrenos de Torre Ciudad se compraron montones de hectáreas en torno a lo que es el actual santuario, y, o sea, pero montones de hectáreas, algo increíble, ¿no? Por muy poco dinero, porque realmente eran terrenos que no valían nada, eran montes baldíos, y lo que no sé es si sabían o no sabían que ahí se iba a construir un pantano, pero el hecho es que se construyó el pantano, y que una vez que se construyó el pantano, no sé si antes, después o a la vez, pero el hecho es que aquello ha quedado como un paisaje verdaderamente impresionante. O sea, yo creo que todo el que vaya a Torre Ciudad verá que eso es un paisaje increíble. O sea, el pantano que hay ahí le da una fuerza al paisaje maravillosa, ¿no? Que si no, pues sería un secarral, o sea, sería un secarral. Pero bueno, ahí nadie pone en duda que tanto el templo como todos los territorios circundantes son propiedad de una sociedad opaca interpuesta que controla el Opus Dei, como tantas sociedades opacas interpuestas que controla el Opus Dei. Eso es algo sabido. Lo que también aparece en la nota de la prelatura es que existe un acuerdo de cesión del año 1962 y que existen unos estatutos del año 1980, según los cuales el rector es nombrado por el vicario regional del Opus Dei. Claro, sobre eso hay que decir dos cosas. Primero, en cuanto al acuerdo de cesión, en el único periódico donde he visto qué tipo de acuerdo de cesión se trata es en el ABC. En el ABC dice que lo que hay ahí es un censo enfitéutico.
Claro, para los que no sean juristas o no hayan hecho oposiciones a la función pública, el oír la palabra censo enfiteutíco suena a chino, pero yo os lo voy a explicar en 2 palabras porque no es tan difícil. Yo eso por gracia, por desgracia, lo he tenido que estudiar cada vez que he hecho unas oposiciones, que han sido varias, porque en las oposiciones de arquitecto municipal siempre venían temas de derecho civil y ahí había un capítulo que siempre se nos atragantaba a los opositores, que era los censos enfiteutíticos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ahora. Y luego, en cuanto a los estatutos, pues ahí se dice que hay unos estatutos del año 1980, según los cuales al rector lo nombra el vicario regional del Opus Dei. Claro, en el año 1980 el Opus Dei no era prelatura, era instituto secular. Y además de eso, si esos estatutos dicen eso, en el año 1983 apareció el Código de Derecho Canónico, que es una norma de carácter superior, en donde dice que a los rectores de los santuarios los nombra el obispo diocesano. Con lo cual, ahí todo parece indicar que el derecho le da la razón al obispo de Barbastro. Y así parece que lo han entendido también los obispos, porque según el último artículo de Religión Digital, parece ser que la Conferencia Episcopal Española y el propio Vaticano apoyan claramente al obispo de Barbastro en su decisión. Por otra parte, si el Opus Dei considera que el nombramiento es inválido, lo que tiene que hacer, en vez de organizar algaradas, es hacer un recurso. Hacer un recurso ante el propio, un recurso que no sé si es recurso de reposición ante el propio obispo, recurso de alzada ante el dicasterio correspondiente o donde sea, pero en vez de organizar algaradas, como se supone que estamos en el mundo del derecho, lo que tiene que hacer es hacer un recurso. Pero mientras tanto, el nombramiento del obispo es ejecutivo, lo cual quiere decir que el día 1 de septiembre Ángel de las Heras tendrá que abandonar su puesto de rector de Torre Ciudad y cedérselo al nuevo sacerdote, al sacerdote que va a ser el nuevo rector. Que además, curiosamente, un poco, esto ya es una anécdota lo que voy a decir. Curiosamente, el nombramiento, mejor dicho, el cese, le llegó a Ángel de las Heras precisamente de quien va a sucederle, o sea, del párroco de Volturina, que se presentó personalmente y le entregó la carta el nombramiento de él y el cese del actual rector o sea, con la firma del mismo obispo. Pero no acaba ahí la cosa, sino que es que este sacerdote, este humilde sacerdote párroco de Volturina, resulta que es el vicario judicial, es el vicario judicial de la diócesis. O sea, que es que el obispo le ha notificado al rector actual el cese a través del vicario judicial de la diócesis. Esto yo creo que son pequeños detalles que conviene no perderlos de vista. Pero bueno, volviendo a lo de los estatutos. Claro, en la nota que ha emitido el Opus Dei dice que se están negociando los nuevos estatutos. Y yo me pregunto, claro, si los estatutos actuales se aprobaron en el 80 y el Código de Derecho Canónico se aprobó en el 83, quiere decir que llevan 40 años tramitando los nuevos estatutos, ¿no? O sea, porque claro, si los estatutos actuales son previos al actual código y por tanto no tienen valor, puesto que lo que más vale es la norma de mayor rango, que es el Código de Derecho Canónico, y hay que adaptar los estatutos, pues claro, es que llevan 40 años mareando la perdiz, ¿no? Bueno, eso en cuanto a los estatutos, pero vamos con el tema patrimonial. Según dice la nota del Opus Dei, hay un convenio del año 62
Ese convenio evidentemente no afecta ni al templo de Torre Ciudad ni a los territorios circundantes, por supuesto, puesto que eso es propiedad de esa sociedad controlada por el Opus Dei. Ahí no hay ningún problema de tipo patrimonial. Ahora bien, la ermita, que no es ermita santuario, porque históricamente siempre se ha llamado santuario, y es ermita santuario, para distinguirlo del templo, que el templo es el templo grande ese que aparece ahí en la pantalla, que todos conocemos, y la ermita santuario es lo que existía desde hacía muchos siglos en eso que están señalando ahí al lado de la torre árabe. Esa es la ermita, eso que se ve ahí pequeñito, eso es la ermita. Entonces, eso es lo que existió de toda la vida. Y eso es propiedad de la diócesis. Y también es propiedad de la diócesis la imagen de la Virgen. Claro, aquí conviene no olvidar una cosa, que yo creo que en ese sentido me da a mí la impresión de que el Opus Dei está jugando con fuego. Y es que el Opus Dei, al tener la configuración de prelatura personal, es una institución de carácter carismático al servicio de las diócesis, de tal manera que tienen una autonomía interna de carácter jerárquico, en el sentido de que el ordinario de los sacerdotes de la prelatura es el prelado, pero en la medida en que el Opus Dei está implantado en una determinada diócesis, pues se puede decir que tiene que ir, como decía el fundador del Opus Dei, ¿no? Nil sine episcopo, nada sin el obispo. O, como decía también de otra manera, es ir en el mismo carro que el obispo. O sea que lo que no cabe es que el Opus Dei, como prelatura personal, se dedique a ir en contra del obispo. Porque resulta que para que el Opus Dei pueda actuar en una determinada diócesis, hay algo tan elemental como que necesita de la venia del obispo. Porque en cada diócesis el que manda es el obispo. Y el Opus Dei no puede ir como prelatura personal yendo donde le dé la gana y haciendo lo que le dé la gana, sino que está a las órdenes del obispo. Entonces, aquí lo que yo creo que Ocariz está jugando con fuego, y digo Ocariz porque el que está jugando con fuego es Ángel de las Heras, que es el actual rector, que es el que parece que es el que ha sido designado para recibir todas las tortas. Pero el que está detrás es Ocariz, porque al parecer Ocariz ha dicho internamente que en el tema de Torre Ciudad van a dar la batalla hasta donde sea, porque no están dispuestos a ceder ni un ápice. Pero claro, esa postura, yo personalmente pienso que es una postura poco sensata, por una razón de sentido común, y es que el obispo de la diócesis, si ve que el Opus Dei no está dispuesto a secundar al obispo, simplemente les dirá, bueno, pues esa venia que el obispo concede a la prelatura para que ejerza su trabajo dentro de la diócesis, pues se la retiro, le retiro la venia. Uno puede pensar que eso es una actitud extrema, pero no es verdad. Aquí en España, los que tenemos unos cuantos años, sabemos que el cardenal Herrera Oria, cuando era arzobispo de Málaga, prohibió el Opus Dei en su diócesis. De tal manera que los más mayores pueden recordar que los retiros de supernumerarios de Málaga se tenían fuera de la provincia de Málaga y en concreto en el pueblo limítrofe de la provincia de Granada, que se llama Loja. O sea que todas estas cosas son sabidas. Lo que pasa es que hay gente joven que a lo mejor ya
pues no las conoce, pero los que tenemos unos cuantos años lo sabemos. O sea que el hecho de que el obispo de la diócesis diga simplemente, bueno, vamos a ver, ustedes no están dispuestos aquí a ir en la misma dirección que el obispo, no están dispuestos a mantener la comunión eclesial. Bueno, pues entonces les retiro la venia. Y retirar la venia es ni más ni menos que retirar las licencias sacramentales a todos los sacerdotes del Opus Dei en el ámbito de esa diócesis. Entonces, Ángel de las Heras podrá patalear todo lo que quiera, pero no podrá confesar absolutamente a nadie en el ámbito de la diócesis de Barbastro-Monzón. Ni podrá celebrar la Santa Misa, ni podrá predicar. Simplemente podrá actuar como ciudadano español, que ya que la Constitución española le permite, le reconoce el derecho a moverse libremente por todo el territorio español. Y eso el obispo no lo puede impedir, por supuesto. Pero, sin embargo, el obispo puede decir, bueno, pues todos los sacerdotes del Opus Dei quedan excluidos de las licencias ministeriales para ejercer como sacerdotes en la diócesis de Barbastro-Monzón, por una razón muy sencilla, y es porque para ejercer el sacerdocio no solo basta la potestad de orden, sino que es necesaria también la potestad de jurisdicción. Y la potestad de jurisdicción la da el obispo diocesano, que es quien tiene el poder de jurisdicción en el ámbito territorial de su diócesis. O sea que ahí el ponerse bravo les puede costar muy caro a Ocariz y a los demás sacerdotes que están ahí en Torre Ciudad, e incluso también a los que están en Barbastro, porque en Barbastro hay un centro de la sección de mujeres que está ubicado en el mismo solar en donde nació San José María Escrivá. Bueno, pues también ese centro podría convertirse en una simple residencia de chicas, en donde no se podría tener misa ningún día, ni podría ir un sacerdote a confesar. O sea que quiero decir que aquí yo creo que hay que tener en cuenta quién es quién en cada situación. O sea que eso de organizar rosarios de apoyo a don Ángel de las Heras, como están empezando a hacer las supernumerarias de los aledaños de Torreciudad, o empezar a querer hacer manifestaciones en la explanada de Torreciudad a favor de don Ángel de las Heras y en contra del nuevo rector, eso es muy peligroso. O sea, eso es muy peligroso. Y además hay otra cuestión, y es que los acuerdos de una autoridad son ejecutivos desde la fecha en la que se ha establecido. O sea que si el obispo ha dicho que el nuevo rector toma posesión el 1 de septiembre, el 1 de septiembre toma posesión. Y si resulta que el nombramiento es inválido, eso lo tendrá que decir la autoridad competente de la Iglesia. Antonio, por Pero favor. No va... Hay una Sí. consulta en el chat de Guillermina que creo que deberías contestar. A ver, es que no, es que, bueno, de Guillermina, y luego hay más cosas, porque Sí, aquí hay hay muchísimas, un tal pero Cozumel, hay un tal Cozumel que yo aprovecho la ocasión para mostrarle mi más sincera admiración, porque Cozumel, en un escrito que ha hecho, que se ha publicado en Religión en Libertad, me rebate en un asunto que yo dije, y debo de reconocer que tiene absolutamente toda la razón en lo que dice. Y para mí, aunque no le conozco por su nombre verdadero, pero tengo que decir que le admiro profundamente porque es un tipo que demuestra, un tipo o una tipa, no sé, que demuestra que sabe mucho sobre este tema, y todo lo que diga yo creo que hay que prestarle mucha atención. A ver, si no os importa, voy a ir pasando. Bueno, Guillermina, mira, yo creo que es mucho mejor que
esa pregunta que tú has puesto en el chat, que la digas de palabra porque hay 50 y tantos chats y yo creo que así acabamos antes. Hola, no, mi consulta es, ¿por qué si la obra dice que se trata de un oratorio y no de un santuario, por qué en el pasado ha nombrado rector? De hecho, hay un rector, es un sacerdote, el padre de las Heras. Yo no estoy tan al tanto porque todo esto Sí, es algo más de España. sí. Pero si la obra dice que se trata de un oratorio de la prelatura y no de un santuario, Claro, claro, ¿por qué se ha nombrado rector o rectores en el pasado? claro. Tengo la duda. Claro, en un oratorio no se nombran rectores, eso es algo que salta a la vista. Los rectores se nombran en las iglesias y en los santuarios. O sea, en las parroquias no se nombra rector, se nombra párroco, pero el rector se nombra pues en una universidad, en una iglesia, en un santuario, eh, en otro tipo de templos de culto, pero no en un oratorio. Pero bueno, sí, efectivamente, ahí hay una cosa que tendrían que explicarlo, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que estaba yo comentando, que es el tema patrimonial, ¿no? El tema patrimonial. Ahí el diario ABC especificaba que lo que se ha producido en el año 62 fue un censo emfitéutico. Entonces, vamos a lo del derecho civil es muy sencillo, pero el problema es que yo creo que los libros antiguos de derecho civil se explicaban muy mal. Hoy día te vas a YouTube o a Google y te lo explican en 2 patadas muy bien. Entonces, vamos a ver. Hay una cosa que se llama eh, los derechos reales. ¿eh? En derecho civil se puede hablar de derechos de las personas y derechos reales. Al decir la palabra reales, no se refiere ni a que se refieran al rey, ni a que se refieran a derechos reales por contraposición a imaginarios, sino que los derechos reales se refieren a los derechos relativos a las cosas. Las cosas que son, las cosas son pues por ejemplo, un edificio, un terreno, un bolígrafo, etcétera. Entonces, el derecho civil regula los derechos reales, es decir, los derechos relativos a las cosas y, por tanto, la relación que tienen las personas con las cosas. Bueno, pues el derecho real por excelencia es el derecho de propiedad. Que todo el mundo tiene muy claro lo que consiste. Este bolígrafo es mío, es de mi propiedad. Entonces, ¿en qué se caracteriza el derecho de propiedad? El derecho de propiedad tiene tres cualidades, que son el derecho de uso, el derecho de disfrute y el derecho de enajenación, de disposición de él. Entonces, el derecho, por ejemplo, un barco. Pues yo tengo, si soy propietario de un barco, tengo derecho a usar el barco. Luego, tengo derecho a arrendar el barco y percibir los frutos de ese arrendamiento. Y luego también tengo el derecho a disponer del barco regalándolo o vendiéndolo. Eso es lo que caracteriza el derecho de propiedad, esas tres cosas. Cuando no se dan esas tres cosas, lo que existe es un derecho real parcial, porque verdaderamente el derecho real por excelencia, el único derecho real por excelencia es el derecho de propiedad. ¿Y qué es lo que caracteriza el derecho de propiedad? Lo que caracteriza al derecho de propiedad es lo que se llama el dominio. El dominio. La palabra dominio viene del latín dominus domini, que significa señor. Es decir, que el derecho de propiedad significa el dominio o el señorío
de una persona sobre una cosa. O sea, el dominio pleno. Cuando no existe el dominio pleno, sino que existe un dominio parcial, entonces estamos ante unos derechos reales parciales. Por ejemplo, el derecho de arrendamiento. Si una persona vive en casa ajena porque ha suscrito un contrato de arrendamiento, esa casa no le pertenece, pero la puede usar. Y de acuerdo con el propietario, puede a lo mejor percibir frutos de esa casa, si es que, por ejemplo, la puede subarrendar. Pero, sin embargo, no puede disponer de ella, porque no la puede vender, porque no es suya. Sin embargo, el propietario, al alquilarla, tiene el derecho a disponer de la casa, pero limitado por el derecho de tanteo del arrendatario, por ejemplo. Bueno, entonces ya vemos que hay derechos reales parciales y un único derecho real pleno, que es el de propiedad. Bueno, pues el censo enfitéutico es una figura antiquísima que consiste en una ficción abstracta muy interesante, que consiste en desdoblar la propiedad diciendo que esa propiedad se desdobla y existe un propietario directo y un propietario útil. De tal manera que el propietario directo es el propietario inicial. En este caso, la ermita santuario de la Virgen de Torreciudad, el propietario directo es el obispado de Barbastro. Y luego existe un propietario útil, que en este caso sería esa sociedad interpuesta o la prelatura o quien sea, que entonces hay como dos propietarios, uno directo y uno útil. Y el propietario útil se compromete a pagar un canon durante una serie de años al propietario directo, a cambio de tener la propiedad útil. ¿Sabéis cuánto es el canon que está pagando la ermita de la prelatura al obispado de Barbastro Monzón? Le está pagando 19,23 euros al año. 19 euros con 23 céntimos al año. ¿Y sabéis cuánto es el presupuesto anual del santuario de Torreciudad? 1.200.000 euros al año. Eso da una idea de que, claro, ese censo enfitéutico del año 62, pues, en fin, está un poco pasado. La prelatura invoca en su nota la cualidad de que ese censo enfitéutico es a perpetuidad. Claro, cuando uno oye la palabra perpetuidad, piensa que eso es para siempre. Pero la idea de perpetuidad no quiere decir que sea para siempre. Yo recuerdo que en una entrevista que le hicieron a Mariano Rajoy, pues no sé quién dijo que algo era para siempre, y Mariano Rajoy, que es registrador de la propiedad, dijo, hombre, mire usted, para siempre en esta vida no hay nada. O sea, para siempre en esta vida no hay nada. O sea que eso para empezar. Pero luego también uno va buceando un poco y resulta que los censos enfitéuticos son redimibles. Redimibles quiere decir que en este caso la prelatura puede redimir el censo y lo puede redimir pasados 60 años. Claro, si el censo se hizo en el año 62, quiere decir que ya se han cumplido los 60 años, se han cumplido el año pasado. Y también es prescribible el censo enfitéutico. Pero sin embargo, sobre todo tiene una nota muy interesante,
y además una nota que viene avalada por una sentencia del Tribunal Supremo. Y es que el censo enfiteútico tiene que quedar constatado en escritura pública y ante el registro de la propiedad. De tal manera que si se hace con posterioridad al momento en que se celebró el censo, es inválido. O sea que no solo tiene que quedar registrado, sino tiene que quedar registrado en el momento. Y aquí hay otro dato, y es que un amigo mío, cuyo padre trabajó en las obras de Torreciudad hace bastantes años, me dijo el otro día que lo que hay no es ninguna escritura, sino que lo que hay es un acuerdo verbal. Entonces, claro, yo ahí ya no entro porque no sé si lo que hay es un acuerdo verbal, una escritura o qué, pero ahí lo único que he querido yo hacer ver es que desde el punto de vista canónico, parece que la razón, sin lugar a dudas, la tiene el obispo. Pero incluso desde el punto de vista patrimonial, si bien es verdad que nadie duda de la propiedad del templo y de los aledaños por parte de la prelatura a través de alguna sociedad interpuesta, lo que es la ermita santuario tiene muchas dudas que pueda seguir en manos de la prelatura. Y en el supuesto de que el obispo de Barbastro Monzón no se le calentara la cabeza suficientemente y retirara las licencias ministeriales a todos los sacerdotes de la prelatura en el ámbito de su diócesis, que habría la posibilidad de que el obispo dijera, bueno, vamos a ver, a partir de ahora, como la ermita santuario es de la diócesis y la imagen también, pues vamos a poner la imagen en la ermita pequeña. Y ustedes, como son propietarios del templo y de todos los alrededores, pues se quedan con todo eso, si nadie discute su derecho de propiedad. Entonces, ahí hay otra figura jurídica, que es la figura de la servidumbre de paso. O sea, si resulta que hay dos fincas y una de las dos engloba a la anterior, de tal manera que la finca pequeña no tiene ninguna salida, en el derecho civil español hay una figura jurídica que es la servidumbre de paso, que es servidumbre obligatoria. Es decir, que no es necesario pactarla, sino que es obligatorio que a través de la finca grande se le dé paso a la finca pequeña. O sea que si al fin y al cabo la Iglesia, según el deseo del Papa, debe ser una iglesia pobre y para los pobres, pues yo lo que haría, si fuera el obispo de Barbastro, sería decirles, oiga, miren ustedes, ya que ustedes tienen un templo tan maravilloso y una explanada tan grande, pues yo me voy a quedar con la ermita y con la imagen de la Virgen. Vamos a hacer una servidumbre de paso para que puedan venir a la ermita los peregrinos que quieran ver a la Virgen y no a otras cosas. Y ustedes pues se quedan con su casa de retiros, con su residencia, con las oficinas que tengan ahí, con el templo tan maravilloso, con la explanada. Y si quieren pueden organizar un parque temático o las cosas que quieran ustedes organizar, si no hay ningún inconveniente. Pero resulta que desde el siglo XI hasta el siglo XX, los cristianos iban a ver a la Virgen a su ermita. Y vamos a seguir así. Como resulta que la Iglesia no necesita de riquezas para seguir a Jesucristo, sino que con una simple ermita nos basta para poder organizar ahí peregrinaciones a ver a la Virgen y a rezarle, pues ustedes se quedan con todo su complejo mastodóntico y la diócesis se quedará con esa ermita pequeñita que ha sido suya siempre, desde hace siglos y siglos, y ya está, no hay ningún problema.
No hay ningún problema. O sea que eso es lo que yo haría si fuera el obispo de Barbastro Monzón, pero como no lo soy, pues no, pues evidentemente no soy quien para decir lo que hay que hacer ahí, ¿no? Pero bueno, yo ya llevo un rato hablando, no sé, a lo mejor aquí hay alguien que quiera decir alguna cosa, ¿no? Ah, bueno, aquí he visto que el Opus Dei paga 19,23 euros por el alquiler de la antigua ermita. Eso no es así, porque eso no es un arrendamiento, ¿eh? José María, aquí he visto una nota que has puesto tú que paga 19,23 euros anuales por el alquiler de la ermita. No es así, no es un arrendamiento, es un canon, que es distinto, porque no estamos ante un contrato de arrendamiento de un bien inmueble, sino que estamos ante un censo enfiteutíco, que es una figura jurídica distinta. Pero que de todas formas parece ser que el obispo de Barbastro les ha dicho que eso habría que subirlo a $500.000 de euros anuales, lo cual a mí no me parece exagerado, puesto que el Opus Dei saca ahí 1.200.000, pues el que se quede el Opus Dei 700.000 y que a la diócesis le lleguen 500.000 no me parece mal, sobre todo sí. Perdona, si tienes razón, Sí. yo es que no entiendo mucho de estas cosas. Solo quería poner de manifiesto No, yo también, que el alquiler es sí, ridículo. Sea canon o sí, sea lo ridículo, arrendamiento, sí, es una burla. sí, Pero ya que es una sacas el burla, tema, claramente es una burla. yo creo que el 1.235.000 euros que consta en, en la memoria de Torreciudad también es mentira. Porque, vamos a ver, estamos hablando de 190.000 visitantes al año. Yo tengo aquí cerca varias poblaciones turísticas, tipo Lloret de Mar, Tossa de Mar, Malgrat de Mar, Pineda de Mar, Blanes, que cualquiera de ellas se daría con un canto en los dientes para tener 190.000 visitantes al año. Pero es que además, en esas poblaciones viven de estas visitas un montón de pequeños negocios de todo tipo, desde grandes hoteles hasta restaurantes, hasta chiringuitos de playa. Y por lo tanto, lo del 1.235.000 euros que figuran en la memoria me parece mentira, vamos, dicho claro y llanamente. También quería decir una cosa, que si son galgos, que si son podencos. Esto es solo un juego semántico que se han sacado ahora mismo de la manga para decir que lo que hasta ahora, donde dije digo Diego, lo que hasta ahora era ¿cómo se dice? Ahora es un oratorio. Lo que hasta ahora era ¿cómo se llama? Templo, Santuario, un un santuario, un santuario. santuario. Un santuario ahora es un oratorio, porque en las circunstancias actuales les conviene más la legislación de oratorio que la de santuario. Pero, como he dicho antes, en 38 ocasiones en la memoria de Torreciudad del 22 se cita el santuario de Torreciudad y en 0 ocasiones, Sí, sí. 0, se le nombra oratorio. Bueno, demos la palabra al profe, que de eso sabrá más que yo. Sí. Hola, hola a todo el mundo. A ver, Antonio, yo honestamente es para darte un respiro a ti, porque sé lo que es hablar en público mucho rato, ¿no? Entonces, tómate mi comentario, mi intervención como un pequeño respiro, bébete un vaso de agua. Entonces, yo lo curioso es que este patronato tiene 22 personas en la nómina y paga 650.000 euros anuales en salarios y seguridad social, ¿no? Esto da un sueldo medio de 29.000 euros anuales. Evidentemente, no sé si son para numerarios, para auxiliares,
para jardineros o recepcionistas. Esto no lo sabemos, ¿no? Entonces, lo curioso es que este nuevo rector va a encontrar ahí pues un centro de numerarios y unas auxiliares que atienden, ¿no? Y entonces va a empezar a descubrir cosas interesantes sobre el Opus Dei, sobre si esas auxiliares tienen su seguridad social, si limpian el templo, si qué horarios hay para limpiar y si están los numerarios presentes o no están presentes, por aquello de los 5.000 kilómetros, ¿no? Y entonces, pues, bueno, esto solo es para que Antonio se tome un respiro. Lo que yo creo es que hay una cuestión de dinero y que el rector, pregunto si puede nombrar lo que se llama en la iglesia, al menos en la iglesia en España, un economato. O sea, cada diócesis tiene su economato, que suele ser un sacerdote que se ocupa de las cuentas de la diócesis, ¿no? Yo lo digo porque tengo un local alquilado a una, bueno, a la iglesia. Yo soy propietario de un local que mi inquilino es la iglesia. No digo más, no doy más detalles, pero mi trato es con el economato, ¿no? Claro, claro. Es un cura que es el economato. Entonces, Claro. yo pregunto si el nuevo rector puede nombrar un economato para Torre Ciudad y empezar a ver las cuentas, ¿no? O sea, que es lógico que lo haga, ¿no? Bueno, esto ya, espero que ya te hayas tomado el vaso de agua y hayas respirado a fondo. Mm. Y nada, adelante, ya mi No, intervención. bueno, vamos a ver. Sobre claro, ahí efectivamente el nombramiento del rector no es solamente un reconocimiento de la potestad del obispo para nombrar un rector, sino que efectivamente tiene muchas cosas detrás, porque, hombre, yo te puedo decir que yo esto lo sé de primera mano, esto que voy a decir lo sé de primera mano, y es que en una ocasión me enteré de que había una convivencia de sacerdotes en Torre Ciudad y ahí en esa convivencia a los sacerdotes que asistían a esa convivencia tenían que celebrar varias misas diarias porque había habido una señora que había dado un donativo muy importante a cambio de unas misas, pero de unas misas que no eran 30 misas gregorianas, sino que eran miles de misas. Y claro, como los sacerdotes de que habitualmente están en Torre Ciudad no darían abasto a esos miles de misas, pues entonces recurrían a todos los sacerdotes que iban pasando por ahí, sacerdotes numerarios, para que fueran cumpliendo esa promesa. Hombre, la verdad es que suena un poco raro, ¿no? O sea, digamos que eso raya casi en la simonía, ¿no? No sé si se le puede llamar estipendios o hay que llamarlo claramente simonía, ¿no? Pero por el tono que yo oí de esto, era algo que escandalizaba a cualquiera, ¿no? Pero bueno, tiene la palabra Diego. Sí, buenas tardes. A mí simplemente me gustaría preguntar a los dos sacerdotes que creo que están ahora mismo con nosotros, si es posible, que nos dijeran ellos como sacerdotes lo que han estudiado, ¿quién es el liturgo en cada diócesis? ¿Quién ejerce realmente de liturgo en cada diócesis? Lo digo porque yo entiendo que es el obispo, que ellos corrijan el dato, ¿no? Entonces, si Torre Ciudad es un santuario, como mismamente dice la propia publicidad, y bueno, y vulgarmente y normalmente así se asume, entiendo que el liturgo es el obispo y por lo tanto tiene competencias para determinar el culto que allí se realiza, porque no sería lo mismo realizar un culto católico que un culto protestante. Entonces, ¿es así? Se lo pregunto honradamente a los dos sacerdotes, si alguien quiere de los dos responder. Gracias. A ver,
el que vaya a contestar que conecte el micrófono. Padre Adelardo, adelante. Solo que... Conecta el micrófono, Adelardo, que lo tienes apagado. Ahora. Sí, ¿se me oye? Sí, ¿Se oye? ¿Sí? sí. Se te oye perfecto de los dos. Sí. Sí, o sea, yo no sé mucho más de lo que sabéis vosotros, pero o sea, a mí me parece que la cuestión es que todavía no está erigido Torre Ciudad canónicamente como santuario. Y me parece que esto es me parece que esto es importante, ¿no? O sea, que no está erigido todavía. Se ve que había un proceso, un diálogo, una reunión, un trabajo entre la diócesis y la prelatura para erigir Torre Ciudad como santuario diocesano. Pero todavía no lo era. Entonces yo creo que distinguir el plano jurídico del no sé cómo decir, no sé si me explico. Pero, o sea, diríamos que Torre Ciudad es un santuario, entiendo yo, a lo mejor es una tontería esto que digo, pero que es un santuario de hecho, o sea, es un lugar donde la gente va a rezar a la Virgen, pero jurídicamente no lo es. Esto es un poco, entiendo que suena un poco raro, y es precisamente la situación que entiendo yo que se quería solucionar para erigir Torre Ciudad como santuario canónicamente erigido, pero todavía no está erigido, no sé si me explico. Bueno. Sí, yo creo que está clara tu respuesta. O sea, vamos a decir, o sea, que jurídicamente no lo es, aunque de hecho se puede decir es que el derecho a veces y la realidad no siempre coinciden, no sé cómo decir, coinciden, ¿no? Entonces, No, es una padre situación... Adelardo, discúlpeme, padre Adelardo, pero Sí. disculpe, perdón por la interrupción, digo porque es interesante. Usted como sacerdote, yo entiendo que sí, no lo estoy preguntando retóricamente, sino para enterarme. El liturgo, padre, es el obispo de cada diócesis. Sí, es Yo así. entiendo que sí. Claro, A ver. entonces, si eso es así, están los dos sacerdotes diciendo ustedes lo mismo. Entonces, tiene competencias para decir, oye, el culto allí quiero que se realice de tal forma, de tal otra, conforme a la ley de la Iglesia, conforme la Iglesia manda, con la intencionalidad. El sacerdote tiene que decir la Santa Misa, perdón, con la intencionalidad que la Iglesia manda para ello, para que se vea el sacrificio, etcétera. Entonces, si estamos de acuerdo en esas normas, estaríamos de acuerdo, honestamente, honradamente, con que el obispo sí tiene que hablar ahí, sí puede decir, perdón, sí puede o debe de decir, ¿no? Mira, perdona, Adelardo, habla tú. No, solamente que aquí me parece que la cuestión es ver a quién corresponde nombrar con la situación jurídica actual, insisto, ¿no? A quién corresponde nombrar el rector de Torre Ciudad, si corresponde al obispo de la diócesis o si me refiero a la situación jurídica actual, ¿no? De que no está erigido todavía como santuario diocesano. Entonces, en esa situación actual, si es santuario diocesano, es evidente que le corresponde al obispo nombrar al rector del santuario. Pero en la situación actual, donde canónicamente, entiendo yo, que no se ha erigido ahí un santuario y se ha erigido canónicamente un centro de la prelatura para el que dio la venia al obispo y fue erigido por el vicario de la prelatura. Entonces, en esa situación actual, ¿a quién le corresponde? ¿Al obispo, como entiende el obispo, o al vicario regional, como entiendo yo por la nota informativa de la sala de prensa, que la prelatura entiende que le corresponde al vicario regional, porque bueno, entonces simplemente me parece que es lo que hay que dilucidar ahora, es que yo tampoco sé dar una respuesta a esto, es a quién corresponde nombrar el rector. O sea, entiendo que jurídicamente Torre Ciudad no tiene rector, ni puede tenerlo porque no está erigido como santuario, por tanto, un nombre, o sea, no sé si me explico, bueno.
estoy- Pero padre, discúlpeme que le diga, pero entonces yo estuve en Torre Ciudad, me acuerdo la primera vez con mis padres que era yo niño, vamos, y me acuerdo que me alucinó aquello de lo bonito que era. Entonces yo que estuve allí varios días, estuvimos yendo a misa, ¿a un centro de la prelatura o a un santuario? Mi madre me dice hace Yo- unos días, es un santuario, allí estuvimos en un santuario. yo diría, es un santuario, es un santuario. Claro. Entiendo yo. O sea, si por santuario se entiende un lugar donde va la gente a rezar, peregrina la gente, etcétera, pues si eso es un santuario, pues entiendo yo que es un santuario. Pero jurídicamente, canónicamente, no es, entiendo yo, que no es un santuario, porque no hay una erección canónica, o no sé si dice erección, como. Entiendo yo, no sé. Pero Y la entonces, distinción entonces a Cristo que le interesa más, padre, a Cristo que le interesa más, perdón por la pregunta, ¿lo jurídico o el corazón? Es decir, el verdadero culto, con la razón y con la voluntad y con el entendimiento de lo que allí se está haciendo. Claro, Es el culto. claro, sí. Entonces, Claro, si el culto es lo importante, si aquello se erigió sí. como culto a la Virgen para dar gracias por cosas que se creían oportunas, para pedir por la conversión de personas, para que otros se acercaran a Dios, para que otros alcanzaran la paz, al menos. Si eso es lo importante, ¿por qué tenemos en primer lugar lo jurídico? Porque si es lo importante... A ver, un momento, espérate. Primero, yo creo que es importante que hable el padre Agustín, que se nos está acabando el tiempo. Pero yo, sobre lo que acabas de decir de lo jurídico, quiero hacer una pequeña aportación. Bueno, la voy a hacer incluso antes de que hable el padre Agustín. Y es que en derecho hay un principio claro, y es que la realidad está por encima de la apariencia jurídica. Ese principio jurídico se da siempre y en todos los órdenes, en el orden civil, en el orden penal, en el orden administrativo y en el orden eclesiástico. Y luego hay otra cuestión que aparece en el mismo Código de Derecho Canónico, y es que ante una situación en la que no hay una norma establecida, expresa, lo que vale es la costumbre. La costumbre tiene carácter de fuente de derecho, de fuente del derecho. Entonces, si aquí desde tiempo inmemorial eso ha sido un santuario y dice, bueno, que ha sido erigido o no ha sido erigido, a lo mejor quizá el templo grande de Torre Ciudad igual no ha sido erigido, pero ahí el santuario existe desde el siglo XI y ha tenido rectores nombrados ininterrumpidamente desde el siglo XVIII. Entonces, quiero decir que la costumbre también es fuente del derecho. O sea que no basta aquí decir es que no ha sido erigido. Yo entiendo que a lo mejor no ha recibido una solemnidad formal, pero en ausencia de solemnidad formal, creo, a mi modo de ver, que rige ese principio del derecho canónico. Y le doy la palabra al padre Agustín. Gracias, Antonio. Diego, entiendo perfectamente tu pregunta y voy a ser muy breve. ¿Santuario o no santuario? Ahí se celebra el culto cristiano de rito romano. Y el guardián y custodio de ese rito es el obispo diocesano, le guste o no le guste a la prelatura. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo como sacerdote viviendo en Estados Unidos, si quisiera celebrar una boda o una primera comunión o oír confesiones allí, mi arquidiócesis manda una carta a la diócesis de Barbastro, a donde pertenece el santuario, y la diócesis de Barbastro se la envía al santuario de Torre Ciudad, autorizando mi presencia allí. Sin esos dos acuerdos entre mi obispo y el obispo de allí, yo no tengo facultades para celebrar. Y si lo hago, celebro ilícitamente y probablemente inválidamente, por desobediente. Entonces, aquí el punto es que los obispos están a cargo. Son
los jefes, le guste o no le guste a la prelatura. Entonces, pues, dicho sea de paso, bravo por el obispo de Barbastro que se puso los pantalones y está organizando ahí el desorden. Es todo lo que tengo que decir. Y gracias, Antonio, por el tiempo. Bueno, en fin, yo creo que aquí la cuestión, me parece a mí, es que hay veces que se ve el derecho como una especie de ingeniería jurídica, más que como el derecho. Y yo, por lo menos por la experiencia que he tenido como funcionario, he podido llegar a la conclusión de que el derecho se basa en el sentido común. O sea, por ejemplo, mira, pongo un ejemplo. Cuando en el ayuntamiento donde yo estaba había alguien que a lo mejor no estaba de acuerdo con una disposición del alcalde o del pleno, pues podía darse el caso de que esa persona hiciera un escrito al ayuntamiento. Entonces, ese escrito podría tener o no tener las formalidades de un recurso de reposición. O sea que las formalidades serían fulano de tal, he recibido con fecha tal la notificación del acuerdo tal en la que se dice esto. No estando de acuerdo con esto, formulo recurso de reposición amparado en los siguientes motivos, bla, 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 bla. Y como consecuencia de lo anterior, solicito que se reponga el acto administrativo tal, tal y tal. Eso sería un escrito con las formalidades jurídicas. Pero también puede suceder que a lo mejor una persona que no entienda nada de derecho escriba a mano, no a máquina, sino a mano, una carta al alcalde diciéndole no estoy de acuerdo con lo que dice usted y quiero que lo cambie. Y quiero que lo cambie por esto y por esto. Bueno, pues yo me he encontrado en mi vida como funcionario con algunos funcionarios que dicen, no, esto no se puede admitir porque no tiene la formalidad del recurso de reposición. Sin embargo, ese modo de actuar es totalmente antijurídico porque la realidad siempre se impone a la apariencia. Y si resulta que esa persona en su escrito está demostrando que lo que quiere es lo mismo que querría en un recurso de reposición correctamente redactado, pues hay que tomar ese escrito como un recurso, como un verdadero recurso de reposición, aunque no tenga las formalidades y solemnidades propias de un recurso de reposición. ¿Eso por qué es? Pues porque el derecho no está, o sea, porque la vida no está al servicio de las formalidades jurídicas, sino que las formalidades jurídicas están al servicio de la realidad. Y se podrá decir, hombre, no está erigido canónicamente como santuario. Bien, puede ser. Puede ser que ahí lo que esté erigido sea un centro de numerarios. Pero la realidad es que eso es un santuario. Y la costumbre, que es fuente del derecho, deja muy claro que en ausencia de una formalidad concreta, lo que rige como fuente es la costumbre. Y ahí eso es un santuario de toda la vida, porque Antonio, incluso, como ha dicho José... Antonio, sí. el profe Sí, te sí, invita el a tomar profe. otro vasito de agua. Otro, sí, mira, tu salud. Hola, gracias, gracias. Oye, permitidme, me desvío un poco del derecho, pero ahí usan a Dios para ir en contra de Dios, ¿no? Con todo respeto, Diego, o sea, ahí hay convivencias depitables de proselitismo, hay cursos anuales de numerarios que el rector puede decir, a ver, estos numerarios, ¿con qué titulación vais a salir? Y van a decir, no nos dan ningún título. No nos dan, o sea, vamos a estudiar para sacerdotes, pero no nos dan ningún certificado. Y hay muchas cosas que no se ven a primera vista, ¿no? Pero no es nuevo usar a Dios para ir en contra de Dios, ya lo hacían los judíos, los fariseos, ¿no? Que usaban la ley de Moisés para ir entonces. Este rector va a tener trabajo con lo que vaya descubriendo. Vamos a ver, no nos engañemos que el Opus Dei usa Torre Ciudad
como fuente de, de epitables y de convivencias y de etcétera, y de recaudar dinero. Y ahora invitaron al nuncio de su santidad a hacer los 40 años de eso, y el prelado estará ahí el 19. Claro, ¿el nuncio qué va a hacer? Va a estar en la residencia. Entonces será una ocasión para hacer proselitismo con el nuncio, que les importa mucho esto. El nuncio es un hombre con sobrepeso y gordo y parece que tiene diabetes, ¿no? Entonces no va a ir y venir el mismo día y no va a ir y venir en helicóptero. O sea, va a estar ahí unos días, ¿no? Entonces le darán un tratamiento super VIP, ¿no? Al nuncio, y el pobre, pues yo le recomendaría que fuese a adelgazar a otro sitio, porque tiene un aspecto, si lo veis las fotos, a ver, yo no quiero hablar mucho de esto, porque no sé, yo aporté a Torre Ciudad, hice un trabajo de verano para aportar dinero de 5.000 pesetas, ¿no? Cuando tenía, me parece que tenía yo 17 años o así. Bueno, yo como todas estas cosas del Opus Dei, creo que hay que mirar más a fondo, es decir, a ver si usan a Dios para que en el fondo están yendo en contra de Dios, ¿no? Es eso. Ah, y los 40 confesionarios, ¿no? Vente aquí al confesionario, hazte una confesión, y ala, las preguntas de pureza, como siempre, ¿no? Vamos a ver. Y previamente el laico te ha dicho, oye, tú, ¿por qué no te vas a confesar? ¿Y de qué? Bueno, pues seguro que tienes algo, ¿no? Y si eres chaval joven de 12 años, tienes 13, 14, tienes erecciones normales, porque eso a los 12 años te sale automático y sin querer, y ya dicen, bueno, vete a confesar porque tal, y puede ser, etcétera, etcétera. Entonces es usar un confesionario para algo que puedo, bueno, ¿no? Eso, ya sabemos cómo funciona el Opus Dei a estas alturas. Y, bueno, quiero aprovechar que tengo la palabra, ¿no? Me pidieron a mí, una Pilar, me pidió que yo contase mi historia, ¿no? De empastillamiento y bueno, la respuesta es muy breve, que no lo voy a hacer porque acabaría llorando. Aquí en la cámara lloraría yo. Entonces, no quiero llorar ante una cámara de, hoy en día hay, no sé, 17 o 27 personas. O sea, que me disculpe Pilar, ¿no? Que fue la que me canalizó la petición. Yo no la conozco, pero no puedo contar mi historia, porque si vais a ver un hombre llorar en la cámara, pues no es correcto. Para llorar, iros a ver una película. Bueno, Oye, perdón por no levantar la mano. Quería agradecer al padre Agustín y al padre Adelardo sí, el comentario que han hecho. Han sido claros, valientes a los dos. sí, Comprendo que a uno le cuesta un poco más, que puede ser al padre Adelardo, y padre, espero que esto no le moleste, ¿no? Pero ha sido usted valiente en responder. muchas Y, gracias. Bueno, si y aquí hasta lo que gracias, gracias por responder. aquí se comparten opiniones, o sea que quiero decir que aunque por ejemplo yo no haya tenido la misma opinión que Adelardo, pero bueno, o sea, estos coloquios son en libertad, o sea que aquí cada uno dice lo que le parece más oportuno y ya está, sin ningún problema, o sea que bueno, nos hemos quedado todos callados. Bueno, yo le diría al profe que si se va a poner a llorar por su historia, yo me uno con la mía y estoy seguro que muchísimos otros que conocemos podemos ponernos a llorar por el abuso psiquiátrico que sufrimos. Todos podemos levantar nuestras manos ahí, Si el podemos profe todos llora, yo lo reunirnos y abrazo. llorar. Ay, gracias. Eso. Pero gracias y gracias a todos. Adelardo, gracias, porque yo sé que pues, no es tan fácil estar aquí. Yo sé que lo agradezco. Hay un Fernando, pequeño detalle que se Guillermina. me había olvidado. Hay un pequeño detalle que se me había olvidado. Y es que ese censo enfiteútico del año 62 se tendría entre el obispado de Barbastro y quién más. Porque que yo sepa, en las notas de prensa del Opus Dei han aparecido por un lado, un patronato de Torre Ciudad. Por otro lado, una asociación de no sé qué de Torre Ciudad. Por otro lado, la prelatura del Opus Dei. Por otro lado, la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Entonces, yo me pregunto, en ese censo enfiteútico,
me suena a mí que no puede haber cambio de propietario a no ser que haya un derecho de tanteo. Perdón, a no ser que no haya derecho de tanteo. Con lo cual, ahí, bueno, esto es una cosa que se me ha ocurrido ahora, ¿no? Pero que es un mal pensamiento, perdonad. Bueno, Simplemente era entonces, eso, que me sabe tengo la mal duda de porque- quién es el tío. porque cada intervención me hace coger más ganas de oír más intervenciones. Muchas gracias a todos, pero tenemos que dejarlo aquí. Entonces, Antonio, Bueno, la, si no me la equivoco, semana que viene ya es la última antes del verano. La eso semana que mismo. viene Just- nos vemos. 28 Just os vuelvo a a convocar. little thank you. Y Dame esta un segundo, noche, Josep María. Just thank you for the English-speaking people who I get to see them again. I están love las you. letras en subtítulos. Saludos cordiales a todos y hasta pronto. Adiós. Abrazos a todos. Antonio, te Saludos a queremos. todos. Bueno, un Gracias, abrazote a profe. todo el Adiós. mundo, Hasta incluso luego. a Pablo, Adiós. todos los más.